nombrar es poderosísimo por sí mismo. Permite construir, visibilizar y reflexionar en torno a aquello que se está nombrando. Pero ¿qué ocurre cuando se cambian los nombres por números? Si bien tiene sus ventajas organizativas, muchas veces se tiende a deshumanizar, concretamente cuando se habla de personas con desplazamiento forzado. Según la ACNUR, en 2022 habían 108.4 millones de personas en el mundo que eran desplazados forzados. Pese a que esta cifra es sumamente alta, muchas veces no nos deja ver lo que hay detrás de, es decir, las historias, las caras, las motivaciones que llevan a estas personas a dejarlo todo para enfrentarse a la incertidumbre. Esta es una de las principales preocupaciones de Isabel Allende en su nueva novela El viento conoce mi nombre, que desde el título me pareció brutal. Y se enfoca en dos personas, Samuel Adler, un niño que huye de la Austria prenazi tras la noche de los cristales rotos, y 8 décadas después, Anita Díaz, que huye de El Salvador con su madre a raíz de amenazas que han recibido que atentan contra su integridad física. Con estas dos personas no solamente se empieza a contar la narración y esta problemática de los desplazamientos forzados, sino que se empieza a tejer de manera magistral el presente y el pasado. Déjame hacerte una recomendación y por favor dale una oportunidad a esta novela. Es una novela que te sacude, que ya no vuelves a ser el mismo que cuando la iniciaste y que aparte está el factor añadido de que Anita Díaz está basada en una niña real con la que Isabel Allende platicó gracias al trabajo en su fundación que se dedica a preservar los derechos de mujeres y niños. Vamos a platicar de esto, así que vamos a empezar. La novela inicia con dos frases bellísimas, una del Principito, que es: he aquí mi secreto, que no puede ser más simple, solo se puede ver bien con el corazón, lo esencial es invisible a los ojos. Y como les mencioné, esta novela se enfoca en dos personas, Samuel Adler y Anita Díaz. Y Anita Díaz está basada en un personaje, en una niña real. Me parece como un potente inicio que Isabel Allende use una frase de la niña Anita Díaz original diciendo: hay una estrella donde toda la gente y los animales están contentos y es mejor que el cielo, porque no hay que morirse para ir allí. Con esta frase quiero empezar hablando de la resiliencia en los niños, los sacrificios de las familias y la humanización que se tiene que hacer cuando hablamos de desplazamientos forzados. Isabel Allende dijo en una entrevista reciente por la publicación de su novela: un número no significa nada hasta que no conocemos la cara, el nombre y su historia. Y esto me parece brutal. Al humanizar y darle rostro a este tremendo número de 108.4 millones de personas, estamos posicionándonos desde otra perspectiva para entender este fenómeno del desplazamiento forzado. Samuel Adler huye de esta Viena prenazi bajo una iniciativa que se llama Kindertransport. ¿Ustedes conocían de ella? La verdad es que yo no. Entonces, si no conoces de ella, déjame te platico un poquito de qué va. Esta iniciativa de Kindertransport era una serie de esfuerzos que se hicieron desde Inglaterra para rescatar a niños de estos regímenes nazis y poderles dar como una oportunidad tanto de salvarse como de construir una vida en Inglaterra, únicamente a los niños. ¿Sabes lo que esto implica? Implica que va a haber un montón de madres que van a tener que dejar ir a sus hijos o que tuvieron que dejar ir a sus hijos para poder salvarse de estas violencias que estaban sufriendo los judíos en su tiempo. Los primeros 2 capítulos de esta novela, en donde se aborda esta cuestión del Kindertransport, quién es Samuel Adler, quiénes son sus padres, qué hacían, me pareció tremendo y desgarrador, no solamente por la forma en la que se cuenta, ni por la emocionalidad que se le pone para contar quiénes son estos personajes, sino por el sacrificio y la resiliencia que empieza a hacer Isabel Allende y que va a abordar a lo largo de su novela. En este par de capítulos encontré una frase que me pareció como abrumadora porque dice: ese día perdió su infancia, y me recordó mucho a otra frase que se ocupa en un documental danés que se llama Flea, que dice: creces demasiado rápido cuando huyes siendo un niño. Y esto me parece brutal y me parece arrasador porque habla de la resiliencia que tienen que tener los infantes. Ya no solamente el sacrificio que hacen las familias o las madres en este caso, sino la resiliencia y la capacidad de asimilación que los niños tienen que tener frente a estas situaciones
súper traumáticas, en donde se tienen que enfrentar al despojo identitario, a una incertidumbre del futuro, y sobre todo cuando tienen que ser conscientes de que no tienen ni idea qué va a pasar con ellos en un futuro. Isabel Allende construye un par de escenas poéticas bellísimas, desde un niño tocando en una estación de tren un violín como forma de asirse a lo único conocido, pero también estos lugares seguros que se hacen a partir de los objetos, que implica que al dejarlo todo, en realidad hay tan pocas cosas a las cuales aferrarte que incluso una medalla puede ser como tu salvavidas. Fungen como esta especie de conexión con un pasado evocado y con un pasado que no saben si va a volver a regresar. Y esta novela no solamente lo evidencia desde lo ficcional, sino que a partir del trabajo que Isabel Allende realiza con Anita Díaz, y que aborda en esta frase bellísima que les leí de La Estrella, en donde no hay que morirse para ir allí, donde todos son felices. Muchas veces dentro de esta resiliencia infantil, lo que Isabel Allende pone sobre la mesa es esta construcción de espacios, ya sea de estos espacios que fungen como objetos, como en el caso de las medallas o instrumentos musicales, pero también como cuando no tienes, ni siquiera cuentas con un objeto al cual asirte. Muchas veces estos lugares seguros se van creando en las propias imaginaciones de las infancias. El caso de Anita tiene muy pocos objetos a los cuales asirse, más que una muñeca que la acompaña a todos lados. Pero Anita Díaz usa su imaginación para poder crear un lugar en donde ella pueda estar con las personas que ella más ama, y donde pueda no solamente estar, sino que hablar con esas personas. Algo que me pareció un detallazo de esta novela es tal cual en el índice, en la forma de la estructura de la novela. Todos los capítulos inician con el nombre de cada persona. Y creo que esta capacidad de nombrar con un nombre propio a estas personas no solamente agencializa a estos personajes, sino que dentro de estos nombramientos que se hacen, hay un caso concreto que inicia siendo un nombre de pila otorgado por su familia, y se termina convirtiendo en otro nombre otorgado por otras personas que llegan. Eso también me pareció muy bello, porque habla también de la mutación identitaria que surge a partir de los cambios de nombres. Son diferentes formas de nombrarte, y por lo tanto son diferentes formas de relacionarte con estos otros en tu vida. También el que Isabel Allende pusiera atención en estas transformaciones del nombrar a las personas me parece un detalle soberbio. La lectura no es especialmente dominguera y súper amena, es una lectura que te sacude y que te hace reflexionar muchísimo en torno a estas problemáticas sociales, pero creo que es una gran lectura. El libro en realidad es corto, tiene 260 páginas, que son súper rápidas de leer por la propia forma en la que Isabel Allende narra las historias, pero también si no tienen tiempo de sentarse a leer, hay un audiolibro, entonces el acceso a esta historia es como relativamente fácil. El que Isabel Allende también aborde este tema del presente y el pasado y el recuento de una vida, tal como lo hizo con Violeta, su novela del año pasado, también me parece algo súper bello. En esta ocasión, Anita Díaz me recordó un montón al personaje de Clara en La Casa de los Espíritus, por ciertas habilidades que tiene y que comparte. Y aparte, estas habilidades lleva a otro nivel esta frase de lo esencial es invisible para los ojos, porque Anita Díaz se maneja con una tremenda inteligencia emocional, y esta inteligencia emocional es algo que robustece la narración, pero que también logra un montón de empatía con este personaje concretamente, así como con Samuel Adler, que aunque también tiene un cierto nivel de inteligencia emocional, se maneja desde otro punto. Entonces, el contraste de estos dos personajes, que siendo niños se enfrentan una situación verdaderamente traumática, me parece que enriquece el contexto y el desarrollo de los propios personajes para poder construir una narración súper sólida que llega a ser muy conmovedora. Esta novela me lo dio todo y más, sobre todo porque la primera frase de esta novela me pareció tremenda. Había en el aire un anticipo de desgracia.
¿Te imaginas que hay en el aire un anticipo de desgracia? No solamente es como esta frase la que nos recibe a la novela, sino que es en realidad lo que vamos a ver en todo el desarrollo narrativo. Pero no solamente son desgracias, sino que dentro de estas desgracias hay umbrales de luz que se dan gracias a otros personajes que acompañan los procesos de estas resiliencias infantiles, de estos sacrificios y de estos despojos identitarios. Entonces regreso al principio. Creo que el acto de nombrar es poderoso. El acto de nombrarte, el acto de las diferentes formas de nombrarse y el acto de aceptar los diferentes nombramientos que se nos dan, creo que también es un arma poderosísima que empieza a desdoblar diferentes partes de una identidad. Y pues eso es todo lo que quería compartir. Estoy muy contenta de estar nuevamente con ustedes. Me encanta regresar a este espacio, porque creo que en realidad hacer esto es algo que me llena y que me libera, sobre todo en cuanto a comentar mis propias lecturas. Pues ya, ¿tú ya la leíste? ¿La piensas leer? Me gustaría que me contaras todo al respecto aquí abajo en los comentarios o en mis diferentes redes sociales, porque tengo Facebook, Instagram, TikTok y creo que ya. Hasta el siguiente video, nos vemos y nos escribimos por ahí. Recibe muchos, pero muchos, pero muchos apachos. Adiós.